Ya, a ver. Voy a partir con un ejemplo de algo que vimos en la clase anterior. Voy a construir una base, dar una base de R3, que son los vectores 1, 1, 1, los vectores 1, 1, 0 y 1, 0, 1. 0, 0, perdón. Y voy a dar un vector U, que es el vector 2 menos 1, 1. A ver. Dado que ese conjunto es una base del espacio vectorial, existen alfa, beta y gamma, tal que el vector U se puede escribir como alfa por el primero, más beta por el segundo, más gamma por el tercero. Eso es porque el conjunto es un generador del espacio. Si es un generador del espacio, cualquier otro elemento se puede escribir como combinación lineal de ellos tres. Es decir, existen el alfa, el beta y el gamma. Como son linealmente independientes, ese alfa, beta y gamma son únicos. No hay infinitas soluciones del problema, hay una única solución del problema, porque cuando yo escalone, como son LI, van a quedar con rango completo, por tanto la matriz es invertible y la solución es única. ¿Me explico? Entonces, el hecho de que generen permite que exista solución. El hecho de que sean LI permite que la solución sea única. Y la pregunta es ahora, bueno, encuentre cuáles son el alfa, el beta y el gamma que hay que colocar para que dé esa expresión que está ahí. Ese alfa, beta y gamma se llaman coordenadas. Las coordenadas del vector U en la base B. Y se escriben de esta manera. Está el vector U, las coordenadas del vector U en la base B. Son el alfa, el beta y el gamma únicos que hay que poner en la combinación lineal para que U sea igual a alfa por el vector 1, 1, 1, beta más beta por el vector 1, 1, 0, más gamma por el vector 1, 0, 0. ¿Me explico? Las coordenadas son los alfa, beta y gamma que hay que poner. ¿Entendido, niños? ¿En la casa? ¿Entendido? Entendido. Sí, profe. Ahora lo que van a hacer, por supuesto, es calculen el alfa, el beta y el gamma. Vamos. Díganme cómo se resuelve eso. Escalonando. No, díganme cuáles son el alfa, beta y gamma. Ya eso lo sabemos. Se escalona la matriz, se cuelgan los vectores por columna, se amplía la matriz con el vector que quiero saber de sus combinaciones lineales y resuelvo ese sistema de ecuaciones que está ahí. ¿Ya? Ya está escalonada, no sé si lo ven. Es decir, si yo hago sustitución backward de ahí, me queda que la x vale la última ecuación que dice. X igual a 1, así que está lista. Es decir, perdón, x no. Alfa igual a 1. Acuérdense que aquí las variables son alfa, beta y gamma. Voy a cambiarlo. Cuidado con eso. Alfa vale 1. Alfa más beta es igual a menos 1. Por tanto, beta vale menos 2. Y alfa más beta más gamma vale 2. Como alfa más beta vale 1, gamma vale 1. Entonces, las coordenadas del vector U en la base B son 1, menos 2, 1. A ver, acá, presten atención un poquito a lo que voy a decir. Acá hay una confusión entre lo que es el vector y lo que son sus coordenadas. El vector original, el 2 menos 1, 1, es 2 por el primer vector canónico, menos 1 por el segundo vector canónico, más 1 por el tercer vector canónico. Estas son las coordenadas del vector en la base canónica. Así damos nosotros los vectores usualmente. Lo que estoy haciendo yo es lo siguiente, cambié la base, no estoy considerando la base canónica, estoy considerando otra base. Por tanto, las coordenadas de ese vector en esa nueva base cambian. Y la pregunta es, ¿cómo cambian las bases? Bueno, cambian así. Las coordenadas ahora son estas. Es 1 por el primer vector, menos 2 por el segundo, más 1 por el tercero. ¿Ya?
Voy a hacer un segundo ejemplo de esto en contexto no vectorial, no de vectores de R3, sino matriz o polinomio o cosas así. Segundo ejemplo de lo mismo, de las coordenadas de un vector en una base. Voy a tomar ahora la matriz menos 1, 2, 2, 1. Y voy a tomar una base de M2 de R, que es la siguiente, compuesta por los siguientes vectores. A ver, la base que está ahí no es de todo M2, es de un subespacio particular de M2, porque si fuese de todo M2 necesito una cuarta matriz para generar todo M2. La pregunta es, si esta matriz se supone que pertenece al espacio generado por esa base, ¿cuáles serían sus coordenadas? De nuevo, tengo que resolver, voy a escribirlo o no, las coordenadas de la matriz A en la base B es un conjunto, es un vector de 3 componentes, donde yo hago alfa por la primera matriz de la base, más beta por la segunda, más gamma por la tercera, y me tiene que dar la matriz de afuera. Para resolver eso, lo que uno tiene que hacer es resolver el siguiente sistema de ecuaciones. ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Hay alguien? Sí. ¿De dónde salió esa matriz que hay que escalonar? ¿Cómo se construyó? Empezó a colgar los vectores generadores del espacio B. La base, no Claro. solo generadores, sino base. Porque acuérdense que generadores para que tenga solución, LI es para que la solución sea única. Entonces, colgué los vectores de la base y como vector de término independiente puse el vector al cual quiero encontrar las coordenadas. Entonces, para que vean que es exactamente lo mismo que hice anteriormente con respecto a los vectores que de R3. Ahora, lo único que los tamaños son distintos nomás. Entonces hay que resolver eso. Si ustedes se dan cuenta, la segunda y la tercera ecuaciones son la misma, es redundante esa ecuación, así que sobra, ¿ya? Así que la puedo sacar si quieren, pero si no, da lo mismo. Voy a escalonar esto. Las coordenadas de la matriz en esa base son -2, -3, 4. ¿Estamos? Sí. Ya. Lo que acabo de hacer aquí ahora, se puede hacer con polinomios, se puede hacer con lo que ustedes quieran, esta cuestión, da lo mismo. Lo que acabo de hacer acá ahora es una cosa que se llama asignación de coordenadas. ¿Qué necesito para asignar coordenadas? Necesito una base. Ya, entonces, aquí hay como una función
que a cada vector del espacio le asigna sus coordenadas en la base correspondiente. Eso es lo que acabo de hacer. Eso se llama transformación. Una transformación es una función que va del espacio, de un espacio vectorial en otro. No sé si se dan cuenta de lo que estoy haciendo. En vez de contar con vectores, estoy hablando de R3. En vez de hablar de matrices, estoy hablando de R3. Las coordenadas siempre están en R3, en este ejemplo que hice. Entonces, por ejemplo, voy a definir lo que se llama transformación de un espacio vectorial en otro. En este caso en particular. Lo que hice fue, esto es un ejemplo, ¿ya? Esto es un ejemplo de transformación que voy a poner. Las transformaciones son más generales que el ejemplo que voy a colocar. Lo que hice, por ejemplo, fue, dada una base específica, que nos la fijamos inicialmente, que era la base de R3 o la base de matrices, yo lo que hice fue, a cada matriz, de hecho no era de M2, si ustedes se dan cuenta, la base esa que está en el ejemplo anterior es de las matrices simétricas, por eso son 3 nomás, porque las matrices simétricas tienen dimensión 3. Por eso la segunda y la tercera ecuación quedan iguales, porque son las correspondientes a las dos que son iguales. Entonces, eso es una base de las matrices simétricas. Entonces yo tenía el espacio de matrices simétricas y asocio a eso un vector de R3. A cada matriz de acá le asocio sus coordenadas en la base dada, que es conocida, fija. Entonces, toda matriz simétrica tiene 3 coordenadas en esa base. Alfa por la primera matriz, más beta por la segunda, más gamma por la tercera. Entonces, lo que pasa con las matrices es lo mismo que lo que pasa con los vectores de R3. Entonces, voy a definir lo que se llama Profe, no se escucha. ¿Alguien habló? Sí que Se no escucha la sala, pero no su micrófono. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Y ahora sí. ¿Cuántos se perdieron de la clase? Caleta. Todo lo que escribió ahí. Sí. Ya. En ese caso, cuando ustedes sucede algo así, no escriban por el chat, porque el chat yo no lo controlo, no lo veo. Lo que pueden hacer es, en vez de estar hablando entre ustedes por el chat, pidan la palabra, hablen y digan las cosas cuando sea necesario, por favor, ¿ya? Para yo poder enterarme, porque si no, no me entero. Ya, de nuevo todo. Voy a definir lo que es una transformación lineal. Voy a partir por el lado de la derecha. Lo que hice acá fue lo siguiente, presten atención. Este es el espacio de las matrices simétricas. Este es el ejemplo anterior. ¿Me escuchan? Sí, Sí. profe. Sí. Ya. El S es el espacio de las matrices simétricas para el cual yo hice la base 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. En el ejemplo anterior,
Yo tomé una matriz cualquiera simétrica y le escribí las coordenadas de esa matriz en ese espacio, respecto de esa base. Entonces, ¿qué hice yo? A cada matriz le asocié un vector de R3. ¿De qué manera? Resolviendo un sistema de ecuaciones. Entonces, para la matriz A, las coordenadas eran -2, -3, 4. Para otra matriz simétrica B, las coordenadas son otras. Por ejemplo, a ver, en el ejemplo anterior, a ver si entendimos bien, voy a poner aquí un ejemplo de cuál es la asignación de coordenadas que se hace. Por ejemplo, la asignación de coordenadas para la matriz -1, 2, 2, 1 es el vector -2, -3, -4. Eso es lo que hicimos en el ejemplo. Si T se refiere a las coordenadas de esa matriz en la base dada, la transformación hace eso. Por ejemplo, ¿cuál sería la asignación de coordenadas a la matriz 1, 1, 1, 0? ¿Cuánto por la primera más cuánto por la segunda más cuánto por la tercera? En el ejemplo anterior darían la matriz 1, 1, 1, 0. Uno, cero, Lo cero. mismo. ¿Cómo? 1, 0, 0. ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién dijo 1, 0, 0? Yo. Aló. ¿Quién es? O di tu nombre y tu apellido. Cristóbal, Cristóbal. Ya. Efectivamente. Fíjense que esta matriz que está acá es la primera que aparece en la base. Entonces, si yo hago 1 por la primera matriz de la base, más 0 por la segunda, más 0 por la tercera, claro que me da esa, si es la primera. Entonces, claro, a la primera matriz se le asocia ese vector. A la segunda, el segundo vector canónico, a la tercera, el tercer vector canónico. Claro, las matrices de la base, su imagen, por la transformación que asigna coordenada, es justamente el vector canónico. Es como el equivalente. Son como los canónicos. Por ejemplo, ¿cuál sería la asignación a la matriz 2, 1, 1, 2? ¿Qué vector de coordenadas tiene la matriz 2, 1, 1, 2 en la base dada? ¿Cuánto por la primera, más cuánto por la segunda, más cuánto por la tercera? A ver, si se dan cuenta, la matriz que acabo de poner es la suma de la segunda matriz de la 0, base 1, 1. por la tercera matriz de la base. Entonces, hecho eso, sería 0 por la primera, más 1 por la segunda, más 1 por la tercera. Y así nos vamos. Bien, eso es la asignación de coordenadas. Entonces yo lo que voy a definir ahora, en la parte izquierda de la pizarra, es en general qué es lo que se llama una transformación lineal. Una transformación entre dos espacios vectoriales se llama lineal si respeta las combinaciones lineales. Es decir, para cualquier selección de vectores del espacio de partida y cualquier selección de escalares, la transformación de la combinación lineal es la combinación lineal de las transformaciones. Esta propiedad se puede separar en dos. Uno podría decir que respeta las sumas y que después respeta la multiplicación por escalares. Y a veces para comprobar es más fácil esta. Esas dos juntas es lo mismo que lo de arriba. ¿Ya? Separa las sumas y saca las constantes. Entonces, lo primero que les estoy diciendo es lo siguiente. La transformación lineal que está a la derecha es de ese estilo. Una transformación lineal tipo asignación de coordenadas es una transformación que separa las sumas. ¿Qué significaría eso? A ver, si yo tengo dos matrices, las coordenadas de la suma de las dos matrices se puede calcular de la siguiente manera. Saca las coordenadas de la primera, saca las coordenadas de la segunda y suma las coordenadas. Eso es esto que está acá. Respeta las sumas. Y por otro lado, si tengo un vector, las coordenadas de 3 veces el vector son 3 veces las coordenadas del vector. Entonces, conocer las coordenadas de cada vector te permite conocer las coordenadas de todas sus combinaciones lineales. Eso es lo que te dice.
¿Me escucharon bien en la casa, por favor? Sí. Sí. ¿Alguna pregunta interesante que me quieran hacer? Ninguna. Ya, muy bien. Gracias. Voy a mostrar algunas transformaciones lineales por antonomasia, que son las que uno estudia ahí siempre, la primera. Por ejemplo, voy a construir una transformación que vaya desde el espacio de matrices de tamaño 2 cuadradas en el mismo espacio, matrices de tamaño 2 cuadradas. ¿Qué hace esta transformación? Toma una matriz y devuelve la traspuesta de la matriz. Demuestre que esa transformación es una transformación lineal. Lo que hay que demostrar son los dos puntos que definen una transformación lineal. Primero, la transformación de A más B es lo mismo que transformada de A más transformada de B. Lo que sea la transformación. Y segundo, la transformada de alfa por B por A es alfa por la transformada de A. Si uno aplica estas dos propiedades genéricas que tiene que tener una transformación lineal para la traspuesta, ¿cómo quedaría? ¿Qué significa la primera? Traspuesta de la suma debería ser traspuesta de la primera más traspuesta de la segunda. Y traspuesta de alfa por A debería ser alfa por la traspuesta de A. Como nosotros sabemos que esas dos propiedades son verdaderas las dos, efectivamente la transposición es una transformación lineal. ¿Estamos? Entonces, obviamente que esas son propiedades que ya habíamos demostrado. Entonces estoy usando, por supuesto, las que ya habíamos demostrado para que sea más rápido. Voy a poner otro ejemplo. La transformación que voy a poner ahora espacios vectoriales distintos. De los polinomios de grado 3 o menor con coeficientes reales en los polinomios de grados 2 o menor con coeficientes reales. ¿Y cuál es la transformación? La transformación asociada a un polinomio cualquiera, lo que voy a poner PDX, perdón, disculpen. A un PDX cualquiera lo que hace es derivarlo. Entonces lo que voy a demostrar es que la derivada de polinomios es lineal, una transformación lineal. Veamos, ¿qué habría que hacer? Nada, ver que se cumplen estas dos propiedades, pero para la transformación que deriva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomo dos polinomios de grado 3 o menor, P y Q, los sumo y tengo que probar que la derivada de esa suma es la suma de las derivadas, lo que es cierto, porque la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Debo funciones cualquiera siendo polinomio más todavía. Y además de eso, debo probar que la derivada de alfa por un polinomio es alfa por la derivada del polinomio. Lo que también es cierto porque la derivada también tiene esa propiedad. Entonces, dado que ya nosotros hemos probado que la derivada es una función que tiene esas propiedades, eso se llama hacer transformación lineal. Justamente. Está claro por qué cambié el polinomio, el espacio de llegada y de salida, ¿no? Porque si tengo un polinomio de grado 3, cuando yo lo derive, me queda grado 2. No es necesario poner P3 en la entrada. Y ahora voy a poner ya como el ejemplo más así satánico, como el ejemplo genérico, así cualquiera, que si yo tengo dos espacios vectoriales cualquiera, vamos a tomar unos pares de espacios, lo que sea, voy a tomar matrices de 2 por 2 y voy a devolver polinomios, no sé, qué sé yo, de grado 3 o menor,
no sé, cualquier cosa ahí. Voy a hacer una transformación que haga lo siguiente. A ver, toma una matriz. Y devuelve el siguiente polinomio. Demuestre que esa transformación es lineal. Toma una matriz de 2 por 2 y devuelve un polinomio de grado 3 o menor. De esa manera, esa es la fórmula de la función. Fíjense que esto es como funciones, son como funciones que van de un lugar en otro, pero ahora lo que usan como información no es x ni es x, y, es un vector, que en este caso es una matriz, no sé, y devuelve una cosa que no es una y, sino es un polinomio. Entonces piénsenlo así. Por eso se llaman transformaciones y no funciones, porque van de espacios vectoriales que no son R en R, como ustedes están acostumbrados a estudiar en cálculo. Estas no son funciones de R en R, sino que son funciones que van de un espacio vectorial en otro. Toma una matriz como imagen y devuelve, perdón, como preimagen y devuelve un polinomio como imagen. Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, ¿cómo se prueba que esto es lineal? Nada. Tome dos matrices, haga la suma de las dos matrices, hágale la transformación, después tome las mismas matrices originales, haga la transformación y vea si la suma de eso es lo mismo que la suma de lo anterior. Entonces, tengo que probar la propiedad de que transformada de A más B es igual a transformada de A más transformada de B. Eso es lo primero que tengo que probar. Entonces voy a tomar una matriz A. Sé que le voy a poner 1, A1, B1, C1, D1. Y voy a tomar una matriz B. A2, B2, C2, D2. Hay que hacer en dos órdenes la cuestión. Primero, tome las dos matrices, súmelas y aplique la transformación. Después, tome las dos matrices, aplique la transformación y después súmelas. Y compruebe que ese orden cambiado da el mismo polinomio en ambos casos. Si la transformación aplicada a A más B es lo mismo que la transformación aplicada a A más la transformación aplicada a B, se cumple la primera propiedad que tienen que cumplir las transformaciones lineales. Entonces voy a hacer eso. ¿Cómo sería A más B? Antes de transformar. Es una matriz que en cada lado tiene A1 más A2, B1 más B2, C1 más C2, D1 más D2. Si yo le aplico la transformación a esa expresión, me queda un polinomio que tiene en sus componentes que, a ver, la suma de las dos primeras componentes, A1 más A2 más B1 más B2. Ese es el término independiente del polinomio. Después, ¿quién acompaña a la X? La suma de los dos de abajo. Entonces sería C1 más C2 más D1 más D2 por X. Después, la resta de los dos de arriba. A1 más A2 menos B1 menos B2 por X2. Y después la resta de los dos de abajo. C1 más C2 menos D1 menos D2 por X2, por X3. Esa es la transformación aplicada a la suma de las dos matrices. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a ver la transformación de la primera, que me da A1 más B1, más C1 más D1 por X, más A1 menos B1 por X2, más C1 menos D1 por X3, y la transformada aplicada a la segunda matriz, me queda lo mismo pero con los dos. A2 más B2, más C2 más D2 por X, más A2 menos B2 por X2, más C2 menos D2 por X3. Verifique si lo de arriba es igual a la suma de los de abajo. No se ve muy bien en la casa, pero está escrito lo que tiene que estar escrito, ¿ya?
en la última línea, en la casa, presten atención, en la última línea aparece la transformada para B, ¿ya? Que es lo mismo que está en la línea de arriba, pero con índices 2. Porque veo que en la pizarra no se ve bien, en el captivo. Bueno, demuestra que lo que está arriba es igual a la suma de lo que está abajo. Sí lo es, por supuesto que lo es, ¿ya? Ahí dice C1 más C2 en vez de C1 más C1, ¿o no? Donde dice T de A más B. Ya, pero es un detalle. Bueno, efectivamente, como la de arriba es igual a la suma de las dos, si quieren, bueno, hagan la suma, agrupen términos semejantes y le va a quedar las dos cosas iguales. Entonces, efectivamente, la transformada cumple la primera propiedad y luego hay que probar que la transformada aplicada a alfa por A es igual a alfa por la transformada de A. Y eso también se cumple porque el alfa sale factor común de todo el polinomio. Entonces, aplicarlo antes o después da lo mismo porque el alfa se puede factorizar del polinomio. Entonces, efectivamente es una transformación cualquiera genérica, inventé cualquier cosa que vaya de matriz en polinomio, que es una transformación lineal. Entonces, demuestre que la siguiente transformación es lineal, tiene que verificar esas dos propiedades para cualquier cosa que aparezca. Y por supuesto que es engorrosa la escritura, porque tengo que tomar dos términos genéricos, dos alfa y beta genéricos y aplicarle a cada una de las cosas. Entonces, por supuesto que ahí hay un cálculo que hay que hacer, ¿ya? Y no se puede evitar. Profe, Sí, dígame, Tomás. además de demostrar, ¿qué otras cosas podemos hacer con las transformaciones lineales? Repita la pregunta, no lo escuchamos bien. Y además de las transformaciones, ¿qué otras operaciones podríamos hacer con las transformaciones lineales? ¿Con las qué? Transformaciones lineales. Por ejemplo, a ver, pensemos en operaciones tipo funcionales, por ejemplo. ¿Qué hace uno con las funciones, por ejemplo? Porque las transformaciones son funciones. Son funciones, por tanto deberían tener dominio, recorrido, inyectividad, sobreyectividad, composición de transformaciones lineales, inversa de una transformación lineal, todo eso se podría hacer. Entonces, todas las nociones de funciones típicas nosotros las podemos también aplicar a las transformaciones. De hecho, lo vamos a hacer, por supuesto. A ver, por ejemplo, en este caso, ¿qué sería una transformación inversa, por ejemplo, entre la T que está aquí y en esa transformación T que está ahí? La inversa sería una transformación que va al revés, que va desde los polinomios hacia las matrices y que toma cualquier polinomio y le asocia una cierta matriz especial, no sé cuál, porque si yo esto lo coloco como, no sé, A más B por X más C por X2 más D por X3, tendría que ver cuál es la matriz que queda acá. ¿Qué se puede hacer? Lo vamos a hacer en algún momento. Y por ejemplo, yo podría componer esta transformación con la otra que hacía, tomaba los polinomios de P3 y los derivaba, por ejemplo. ¿Ya? Y los derivaba y los llevaba a P2. La compuesta de una con la otra es, tomo la matriz, le asigno su polinomio, ese polinomio lo derivo y tengo una transformación que toma matrices y va en polinomios de grado 2, que son las derivadas de estos. Por ejemplo, ¿cuál sería la imagen por la composición de S compuesta con T aplicada a la matriz ABCD? ¿Qué hace eso? Eso aplica primero la transformación T aplicada a la matriz, que la fórmula está en la pizarra, y después de eso, el polinomio que queda lo deriva. Por tanto, la imagen de esto sería el polinomio de grado 2, C más D, más 2 veces A menos BX, más 3 veces C menos D, X2. Y esa sería la composición de las dos transformaciones lineales. Primero asigno el polinomio por la fórmula de arriba y después lo derivo. Por eso puse S compuesta con T, porque no es T compuesta con S. Primero se aplica T, primero se aplica la que está más interna, la que está más a la derecha. Eso es composición de transformaciones lineales y ahí tienen eso.
A ver, entonces ahora, ya, esta parte es un poquito más complicada, en el sentido que tienen que entender un poco bien lo que voy a hacer. Voy a hacer un dibujito que se llama diagrama conmutativo, que es el siguiente. Supongan ustedes que yo tengo una transformación lineal que va desde un espacio vectorial B en un espacio vectorial W. Y supongan ustedes que yo me doy una base del espacio de partida y me doy una base del espacio de llegada. Tienen varios ejemplos arriba escritos en la pizarra, así que supongan que estamos hablando de que B es el espacio matrices, W es el espacio polinomio, y yo doy una base en cada uno de los espacios. ¿Ya? Tengo una base aquí, una base B1 y una base B2 en el espacio de acá. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. A cada vector del espacio de partida B le voy a asignar sus coordenadas. La matriz, la transformación que toma un espacio y le asigna sus coordenadas en la base B1. Y lo mismo voy a hacer acá. Voy a tomar uno de W y voy a ver el espacio que asigna, la transformación que asigna sus coordenadas en B2. Resulta que esta transformación que está acá, que puede ser de matrices en polinomios, acá abajo, ¿cómo se ve? De vectores de Rn en vectores de Rm. Y siempre hay una matriz aquí que asigna a cada vector de Rn el correspondiente vector acá. Ese diagrama se llama diagrama conmutativo y lo que hace es lo siguiente. En vez de tomar la transformación lineal acá arriba, lo que hace es recorre el siguiente camino. Toma la matriz, le asigna sus coordenadas, multiplica por la matriz A, obtiene coordenadas acá y vuelve con la base B2 y reconstituye la imagen arriba. Entonces, eso es un poquito complejo y lo vamos a hacer con un ejemplito sencillo. ¿Les parece? Vamos a hacer esto con un ejemplo sencillo. Nos vamos a dar espacios chiquititos para poder resolver los sistemas de ecuaciones que están involucrados de manera más o menos simple. A ver, podemos quizás reciclar algunos de los que ya hicimos. Usemos el de... Vamos a tomar las matrices simétricas que usamos al inicio, que es un espacio de tamaño 3, por tanto es más o menos fácil de resolver. Vamos a darnos en ese espacio la base B1 es la misma base que teníamos originalmente. En el ejemplo que di hace unos momentos. Esta es la base de las matrices simétricas que nos vamos a dar. Y vamos a buscar una transformación T acá que lleve esto a los polinomios de grado 3, ¿ya? Con coeficientes reales, que haga lo siguiente. La transformación, no, perdón. Sí, está bien así. Dale. Acá la base B2 de P3 que me voy a dar es una base sencilla para que la podamos calcular. 1 más X, X2 y X2 más X3. Para que sea sencillo de calcular cualquier cosa que aparezca ahí. Claro, esa es una base de P3. Entonces vamos a hacer la siguiente transformación. A cada matriz simétrica le vamos a asignar el siguiente polinomio. Esa es la T, la transformación que hace a cada matriz simétrica le asocia el siguiente polinomio.
Lo que quiero yo es ver cuál es la matriz que hace lo mismo, pero con los vectores coordenados de cada una de esas matrices en las bases dadas. Entonces, para poder hacer el diagrama que tengo ahí arriba, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Para una matriz simétrica cualquiera, ¿cuáles son sus coordenadas en esta base? Para un polinomio cualquiera de grado 3, ¿cuáles son sus coordenadas en esta base? ¿A qué me refiero? Presten atención a lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es voy a partir por un ejemplo concreto. Voy a tomar una matriz cualquiera, simétrica, y voy a hacer esta recorrido. Por ejemplo, la matriz que nos dimos en el ejercicio anterior para usar sus coordenadas, porque ya las teníamos, ¿ya? Para usar sus coordenadas. Voy a tomar la matriz menos 1, 2, 2, 1, y le voy a sacar la imagen por esta transformación a esa matriz. ¿Qué haría? ¿Cuál es el polinomio correspondiente? A ver, queda menos 1, después queda más x, porque este más este vale 1, ¿ya? Después queda b más c, que sería la suma de estos dos, más 3x2, más x3. Esa es la imagen con la transformación que está arriba de esa matriz. Resulta que esta matriz, yo sé que en la base B1 tiene coordenadas, recuérdemelas por favor, menos 2, menos 3, menos 2, menos 3, 4. ¿Cuáles eran las coordenadas de esa matriz en la base? Nadie copió. Ya, si yo a esta matriz... Yo las tengo, profe. Son menos 2, menos 3 y 4. Ya, gracias. Perfecto. La pregunta es, ¿cuáles son las coordenadas de este polinomio en la base B2? Eso no lo hemos hecho, así que eso hay que hacerlo. Es tomar ese polinomio y escribirlo como combinación lineal de esos 4 que está ahí. Dígame cuáles son las coordenadas de ese polinomio en la base B2. Vamos, calcúlelo. Hay que poner alfa por 1 más beta por... Ya, entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Alguien se acuerda cómo se resuelve eso? Se cuelgan los polinomios de la base, se pone como vector de término independiente del polinomio que quiero averiguar y se resuelve el sistema de ecuaciones. ¿Sí o no? Voy a volver a esta pizarra, espérenme un poquito, vuelvo a esta pizarra. Voy a resolver el problema que tengo que resolver, que es el siguiente. Quiero saber las coordenadas del vector menos 1 más x más 3x2 más x3 en la base esta que está. ¿Cuál es la base? 1, 1 más x, 1 más x2, x2 más x3. Cuelgo esos vectores. 1, 1 más x, x2 y x2 más x3. Y como vector de términos independientes quiero el vector menos 1 más 1 por x más 3 por x2 más 1 por x3. Resolver esto es más o menos sencillo. Lo hice para que fuera más o menos sencillo. Puse una base simple para poder calcular los valores fácil. Uno puede resolver este de aquí y resolver este de acá por separado. Aquí te dice que delta vale 1. Delta es la cuarta coordenada. Alfa, beta, gamma, delta. ¿Ya? Delta vale 1. Entonces, gamma más delta vale 3. Por tanto, gamma vale 2. Luego, beta vale 1. Y alfa más beta vale menos 1, por tanto, alfa vale menos 2. Quiere decir que las coordenadas, vuelvo a la pizarra anterior. Las coordenadas de este polinomio en la base dada son menos 2 para el alfa, 1 para el beta, 2 para gamma y 1 para delta.
acabo de resolver dos sistemas de ecuaciones, ¿ya? ¿Cuáles son los dos sistemas de ecuaciones? Esta matriz, necesito en esta base sacar las coordenadas. Allá hay un sistema de ecuaciones que hay que resolver, que ya lo habíamos hecho, por eso lo reciclé. Otro sistema de coordenadas. Aquí hay un polinomio y quiero sus coordenadas en la base esa que está ahí. Hay otro vector. Lo que estoy diciendo de lo que se llama la matriz A de este diagrama conmutativo que está ahí, esta matriz que está acá, que se llama matriz de la transformación lineal, matriz de la transformación lineal, no sale rojo, jamás sale en la pizarra, ahí salió, esa matriz que marqué, es una matriz que a este vector le asigna este vector. Entonces, acá, la matriz A multiplicada por el vector menos 2, menos 3, 4, da exactamente el vector menos 2, 1, 2, 1. Esa matriz que está aquí se llama matriz de la transformación lineal. Y esa matriz es la misma, no importa cuál haya sido la matriz original que yo tomé en este espacio, en vez de tomar esta, tomo otra, se le asigna otro polinomio, esta tiene otras coordenadas, este tiene otras coordenadas, la matriz que lleva a las coordenadas acá, en las coordenadas acá, siempre es la misma. Entonces, cualquier transformación lineal se puede representar a través de la multiplicación por una matriz. Pero por supuesto, esto que está acá no pueden ser matrices y esto que está acá no pueden ser polinomios, tienen que ser vectores. Las matrices solamente multiplican a vectores, no pueden multiplicar a polinomios. Entonces, obviamente lo que uno hace es, la matriz no actúa entre estos dos, sino entre las coordenadas de esos dos. Entonces, por eso necesito la matriz y el polinomio bajarlo a coordenada y ahí puede ser multiplicación matricial. Pero si en vez de tener matriz acá, tengo polinomios en un lado y tengo avioncitos en el otro, si tengo cómo bajar a coordenadas, siempre hay una matriz que lleva las coordenadas de las matrices y las coordenadas de los avioncitos. Y esa matriz se llama matriz de la transformación lineal. Lo que quiero decir es lo siguiente. Recuerden estas bases, por si acaso las necesitamos en algún momento, entonces guárdenmelas por ahí, por favor. ¿Cómo se cierra el diagrama este que está acá? Si yo tomo un vector del espacio vectorial de partida, del V, y le aplico su transformación, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? A ver. Las coordenadas de este vector en el espacio de llegada se obtienen a través de la multiplicación de la matriz de la transformación por las coordenadas del vector en el espacio de partida. Eso es lo que hace la matriz A. Agarra las coordenadas de la imagen, perdón, las coordenadas de la preimagen, multiplica por A y te devuelve las coordenadas de la imagen. Toma las matrices, le ve sus coordenadas, la multiplica por A y te devuelve las coordenadas del polinomio. Eso es lo que hace. Profe, no entendí qué es A, Es la matriz de la transformación. pero ¿cuál sería en este caso? Ah, no sé, en este caso habría que, lo voy a hacer, voy a calcular cómo se calculan las matrices de las transformaciones, pero está claro que esta matriz, ¿qué tamaño tiene esta matriz, por ejemplo? Si toma y multiplica algo de tamaño 3 y devuelve algo de tamaño 4, ¿qué tamaño tiene la matriz? 4 por 3, ¿no? 4 filas y 3 columnas, para que se pueda multiplicar por uno de 3 por 1 y te dé uno de 4 por 1. Entonces, esta matriz A, de hecho, según está aquí, al menos es de tamaño 4 por 3. De hecho, ni siquiera es cuadrada. ¿Por qué no es cuadrada? Ah, claro. ¿Cuál es la dimensión de este espacio? No. ¿Cuál es la dimensión de este espacio? Acabo de borrar una base que tenía. La base del espacio, ¿cuántos elementos tenía? 3. 3. Las matrices simétricas se generan por 3 matrices LI. Había puesto la base era la matriz teniendo una base, yo sé cuál es la dimensión. Es decir, la dimensión de este espacio era 3, la dimensión de este espacio es 4, por tanto la matriz es de 4 por 3. Es cantidad de dimensiones del de llegada por la dimensión del de partida.
Es así la dimensión de la matriz A. Y es muy simple, ¿Cómo calcular la A? La A se calcula de la siguiente manera. Necesito las bases que acabo de borrar porque la voy a necesitar. La matriz A es muy simple. Cada columna de la matriz A, ¿cómo se calcula? Tome la base del espacio de partida. La base del espacio de matrices simétricas que teníamos ahí. Agarren la primera matriz de la base. Calcúlele la imagen a esa. Y busque las coordenadas de esa. Esa es la primera columna de la matriz A. Tomo el primer elemento de la base B1 y le calculo sus coordenadas, tomo el primer elemento de la base B1, le hago su imagen por la transformación y a eso le calculo sus coordenadas en la base del espacio de llegada. Tomo la segunda matriz del espacio de la base de partida, le hago la transformación a la segunda matriz y calculo las coordenadas en el espacio de llegada. Tomo la tercera y hago lo mismo. La tercera matriz, le calculo su imagen y veo cuáles son las coordenadas de la imagen en el espacio de llegada. Y esas son las tres columnas de la matriz de la transformación. En este caso son tres porque la base original tenía tres elementos. Vamos a hacerla. Díctenme la base, por favor. Bien, ahí tengo las dos fases y la transformación. Voy a calcular la matriz de la transformación, que se calcula de la siguiente manera. La primera columna de la matriz de la transformación, ¿cómo se calcula? Perfecto. Tomo la primera matriz del espacio de partida, del espacio este. Agarro esa matriz. Calcúlele la imagen a eso. ¿Cuánto sería la imagen de esa matriz? La imagen de la matriz 1, 1, 1, 0, según la fórmula que tengo arriba, es el polinomio 1 más 2x más x2 más x2. Ese, ¿no? Ese es el polinomio. ¿Qué coordenadas tiene ese polinomio en esta base? Las coordenadas de ese polinomio. Las coordenadas del polinomio 1 más 2x más x2 en la base B2, se la voy a decir al tiro, sale fácil, son 4 coordenadas, es 1 por la tercera, 0 por la cuarta, para que quede el x2, ¿ya? Y las dos primeras es 1 más 2x, sería 2 por la primera, menos, para que quede 2x tiene que ser 2 aquí, si no, no queda 2x. Y si hago 2 por eso me queda 2 más x, tengo que poner menos 1 en la primera. Eso es. Ahí está resuelto el sistema de ecuaciones mentalmente. Esa es la primera columna de la matriz de la transformación. Vamos a hacer la segunda columna de la matriz de la transformación. Tomemos la segunda matriz de la base y apliquémosle la t. ¿Qué polinomio da cuando yo le aplico eso a la segunda? La fórmula está arriba, así que esto queda 1 más x más x2 más x3. Y ese polinomio
¿qué coordenadas tiene ese polinomio en la base de llegada? Bueno, para que quede el x2 más x3, bastaría con hacer 0, 1 ahí. ¿Sí o no? Y para que quede el 1 más x, 0, 1 acá. Esas son las coordenadas. Si no me creen, háganlo. Multipliquen 1 por el primer polinomio más 0 por el segundo y va a dar lo que va a dar. Si está bien quedado así, obvio que así. Yo estoy resolviendo el sistema de ecuaciones rápido para no tener que hacerlo. Pero aquí hay un sistema de ecuaciones que resolver y aquí hay otro sistema de ecuaciones que resolver. Y el tercer sistema de ecuaciones sería el que resulta de aplicarle a este vector la transformación, su imagen por la fórmula sería 1 más 2x más 2x2 más x3 y las coordenadas de ese polinomio en la base de llegada son las siguientes. Creo que es... No van a verlo ahí completo al final, me parece, ¿no? Ya sí, voy a tratar de escribirlo. Aquí me queda 1, 1 al final. Uno, 1 al final. Y para el primero 1 más 2x me queda igual que arriba, menos 1, 2. Y esa es la tercera columna de la matriz de la transformación. Luego, lo que acabo de decir es lo siguiente. La matriz de la transformación es una matriz de 4 por 3 que tiene las siguientes columnas. Menos 1, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 1, menos 1, 2, 1, 1. Si tomo esa matriz y la multiplico por el vector menos 2, menos 3, 4, ¿cómo sería? Menos 1, 0, 1, menos 1, 2, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 1, por el vector menos 2, menos 3, 4. ¿Qué vector da? Da el vector siguiente. Eso por eso da 2 menos 4 menos 2. Eso por eso da menos 4 menos 3 menos 7 más 8, 1. Eso por eso da menos 2 más 4, 2. Y eso por eso da menos 3 más 4, 1. Que son justamente las coordenadas del polinomio imagen que estaban allá arriba. En la pizarra anterior. Soy todo oídos para la pregunta. Dígame. Que me perdí. ¿De dónde sale el menos 2, menos 3, 4? No, lo que hice aquí fue, dado que ya tengo la matriz, quería verificar lo que preguntó Tomás, ¿cuál es esa matriz que hace eso que estaba en el ejercicio anterior? Habíamos dicho que si yo tomaba la matriz menos 1, 2, 2, 1, daba el polinomio S y había una matriz A que hacía esa transformación. Yo la calculé ahora y lo que estoy verificando efectivamente es que si tomo A y la multiplico por ese vector, me da lo que me tiene que dar. Ahí está. Ah, Estoy ya. comprobando lo que había dejado pendiente del ejercicio anterior. ¿Alguna pregunta en la casa? Bien, este ejercicio se los voy a poner en la prueba 3. ¿Ya? Dada una transformación lineal, encontrar la matriz que representa a esa transformación lineal en las bases tal y tal. Le tengo que dar una base. ¿Qué es lo que tengo que darles para que ustedes puedan hacer esto? La fórmula de la transformación. Esta cosa que está aquí, la fórmula. Así aplica la transformación. Y tengo que darle la base del espacio de partida y la base del espacio de llegada. Con esto, usted a cada una de esas le saca las imágenes, a cada una de las imágenes con esto le saca sus coordenadas, esas las ordena en la matriz y ahí tiene la matriz de la transformación. Ese procedimiento que es como mecánico, tiene que poder hacerlo usted solito. Una cosa interesante, quiero que vean cuál es la matriz que deriva polinomios. La derivación de polinomios es una multiplicación matricial. Yo puse la matriz, la derivación de polinomios era una transformación lineal, ¿o no? Sí, pues, sí era una transformación lineal.
¿Me pueden decir cuál es la matriz que deriva a los polinomios? Eso es un ejercicio bonito. La derivada como una matriz. Lo voy a hacer rápido. Es muy simple en todo caso. Bien, voy a tomar una transformación que vaya de polinomios de P3 en polinomios de P2, para hacerlo simple. Que sea la derivada. Y voy a tomar las bases canónicas, para que sea mucho más simple todavía encontrar la matriz. Entonces, voy a tomar la transformación que va de P3 en P2 y lo que hace es derivar los polinomios. Se va a llamar D, obvio que se va a llamar D, y lo que hace D aplicado a un polinomio de grado 3 es derivarlo. ¿Qué matriz representa a esa transformación? Y aquí me voy a dar la base canónica, 1x, x2, x3, y aquí me voy a dar la base canónica también, 1x, x2. Muy simple. ¿Qué es lo que hay que hacer para encontrar la matriz? Tome cada uno de los vectores del espacio de partida, de la base, calcúlele la imagen y a eso encuéntrele las coordenadas. Por tanto, tome el polinomio 1, aplíquele la derivada. ¿Cuánto da eso? El polinomio 1, cuando yo lo derivo, ¿cuál es la derivada de 1? 0. Ya, la derivada de 1 es 0. Es el polinomio 0. Perfecto. ¿Cuál es la derivada del polinomio x? Es el polinomio 1. La derivada del polinomio x2 es el polinomio x, 2x, perdón. Y la derivada del polinomio x3 es el polinomio 3 por x cuadrado. Ok. ¿Cuáles son las coordenadas de este vector en esa base? 0 es igual a cuánto por 1 más cuánto por 2 más cuánto por x3. ¿Cuánto por 1 más cuánto por x más cuánto por x cuadrado? Disculpen, lo dije mal. 0 es igual a cuánto Cero por es 1 todo. por x más cuánto por x2. Entonces, las coordenadas del polinomio 0 en la base B2 es el vector 0, 0, 0. Las coordenadas del polinomio 1 en la base B2 es el polinomio 1 por x, 1 por 1 más 0 por x más 0 por x2. El x cuadrado, ¿qué dice aquí? Sí, el 2x ahora, que es la imagen, en la base B2, ¿cuáles son las coordenadas? ¿Cuánto por 1 más cuánto por x más cuánto por x2? Y el 3x cuadrado, en la base B2, tiene coordenadas 0, 0, 3. Esas son las columnas de la matriz que deriva polinomios. La matriz que deriva polinomios es la matriz 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Deme cualquier polinomio de grado 3, multiplíquelo por esa matriz y le va a dar la derivada. Por ejemplo, ¿cómo es la imagen del polinomio 5 menos 4x más 6x2 menos 3x cubo? ¿Cuál es la imagen de eso? Bueno, necesito primero, para hacer esto, necesito las coordenadas de ese vector en la base del espacio de partida. ¿Cuáles son las coordenadas de ese polinomio en la base canónica? ¿Cuáles son las coordenadas de ese polinomio en esa base? ¿Cuánto por 1 más cuánto por x más cuánto por x2 más cuánto por x3? 5 menos 4, 6 y menos 3. 5 menos 4, 6 menos 3. Por eso puse la base canónica para que las coordenadas salieran rápido y no tener que resolver ningún sistema de ecuaciones. ¿Ya? Esas son las coordenadas del vector en el espacio de partida. Multiplíquelo por la matriz que deriva. ¿Cuánto da eso?
debería dar un vector de 3 componentes, no de 4. 3 por 4 por 4 por 1 es 3 por 1. Por eso, ¿cuánto da? Primera fila por primera columna, menos 4. Segunda fila por primera columna, 2. 2. Tercera fila por primera columna, menos 9, ¿no? Y esas son las coordenadas del polinomio derivado en el espacio de llegada. ¿Cómo recupero el polinomio? Esas son las coordenadas. En esa base, ¿cuál es el polinomio? La imagen es menos 4 por el primero, más 12 por el segundo, menos 9 por el tercero, que todo el mundo sabe que es la derivada de ese polinomio. Entonces, derivar por el polinomio es multiplicar por esa matriz. La derivada es una matriz de polinomio en base canónica. Ya, por favor. Por favor. Dígame, Tomás. Después, ¿cómo quería completar el diagrama? Tomás, tienes que pronunciar mejor porque no se escucha muy bien tu pregunta acá en la sala. ¿Cómo queda después el diagrama? El diagrama ahí queda acá, po. Acá, a ver, estas coordenadas son en R4 aquí. Son en R4 y acá estas coordenadas son en R3. Entonces, fíjense que yo aquí invertí la flecha, no sé si se dieron cuenta, porque aquí me dan las coordenadas y necesito recuperar el polinomio. Así que de las coordenadas llegué al polinomio. Esta flecha en el diagrama va hacia arriba. Dado que uno tiene la imagen, las coordenadas de la imagen, entonces multiplica y recupera el polinomio. Y aquí está la matriz D. D por un vector de R4 me da un vector de R3, eso se llama diagrama conmutativo y acabamos de cerrar el diagrama calculando la matriz de la transformación. Gracias. Bien, como son las 11:09, vamos a terminar la clase acá. Esta clase queda grabada, ustedes revísenla, porque es una clase que tiene una complejidad mayor que otras en cuanto a la idea que hay que tener. En cuanto a los cálculos, son simples todos, ¿ya? Son cosas que ya han hecho antes. No es nada extraordinario lo que tienen que hacer. Bien. Muchas gracias y nos vemos el miércoles. Cuídense, muchachos. Ya, profe, que esté muy bien. Chao, profe. profe. Chao, profe.